Vadim, un joven robusto y de ojos brillantes, caminaba por las calles adoquinadas del pequeño pueblo donde creció. Su paso era firme, pero su corazón estaba apesadumbrado. A su lado, Xiusa, su amada desde la infancia, caminaba en silencio, apretando su mano con fuerza, como si temiera desaparecer en cualquier momento. El sol poniente coloreaba el cielo con tonos naranja y rojo, reflejándose en las ventanas de las casas de madera del pueblo. La gente dejaba sus quehaceres diarios para ver pasar a la joven pareja. Todos sabían a dónde iba Vadim. Lo escoltaban para alistarse en el ejército del país, una obligación que se cernía sobre los jóvenes como una sombra desde tiempos inmemoriales. Vadim se detuvo frente a la casa de Xiusa, una pequeña construcción de madera con un modesto jardín al frente. Se giró hacia su amada, intentando sonreír a pesar del nudo que se le formaba en la garganta. Lo prometo, Xiusa, dijo con voz ahogada. Regresaré. Y cuando regrese, nos casaremos, como siempre soñamos. Xiusa sintió, pero las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sonrosadas. Abrazó a Vadim con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo el mal que lo esperaba afuera. Estaré aquí esperándote, Vadim. Siempre. Los dos se separaron a regañadientes y Vadim siguió adelante, acompañado por los soldados que lo esperaban pacientemente. Miró hacia atrás por última vez y vio a Xiusa parada frente a su casa, una figura solitaria en la luz del crepúsculo. Mientras caminaba hacia el lejano horizonte, Vadim supo que su viaje apenas comenzaba. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura, haría cualquier cosa para volver a los brazos de Xiusa, su amada, su razón de vivir. Después de 6 meses de arduo servicio en el ejército, Vadim finalmente recibió permiso para regresar a su aldea por unos días. No podía esperar a volver a ver el rostro sonriente de Xiusa, sentir su reconfortante abrazo y escuchar su risa musical llenar el aire. Pero cuando Vadim llegó al pueblo, el ambiente parecía extraño. La gente susurraba a su paso y las miradas que recibía estaban llenas de lástima y simpatía. Sintió que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. Solo cuando llegó a la casa de Xiusa se reveló la cruel verdad. Vio luces brillando a través de las ventanas y escuchó voces felices que venían del interior. Con el corazón apesadumbrado, abrió la puerta y entró. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Xiusa estaba allí, vestida de blanco, radiante de felicidad junto a su mejor amigo, Dimitri. Se casaban, intercambiaban votos de amor eterno mientras los invitados aplaudían y sonreían. El mundo de Vadim se derrumbó a su alrededor. Sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de tristeza y traición que lo hizo tambalearse hacia atrás. No podía creer lo que vio. Su amada, la mujer a la que juró proteger y a la que regresar, se casaba con otro hombre. Quería gritar, llorar, rogarle a Xiusa que le explicara por qué estaba pasando todo esto. Pero las palabras se negaron a salir de su garganta. Simplemente se quedó allí, de pie en el umbral de la casa, mientras el mundo a su alrededor giraba en un torbellino de dolor y desesperación. Cuando finalmente encontró la fuerza para alejarse, Vadim abandonó la casa y huyó del pueblo, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. No sabía a dónde iba, pero una cosa era segura, no podría volver a Xiusa, no después de esto. Vadim estaba sentado en su cuartel militar, mirando al vacío con una mezcla de ira y desesperación. Habían pasado 6 meses desde que abandonó el pueblo, 6 meses de arduo entrenamiento y batallas interminables. Pero nada podría haberlo preparado para la noticia que acababa de recibir. Un colega del batallón, con mirada vacilante, le entregó una carta. Era de ella. Xiusa. Las palabras escritas con su letra familiar llegaron al corazón de Vadim. Ella se iba a casar. Con tu mejor amigo. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Vadim se sintió traicionado, abandonado, como si todo el mundo que había conocido se derrumbara a su alrededor. No podía entender cómo Xiusa, a quien le había jurado amor eterno, podía hacerle esto. Pero en medio del dolor, una feroz determinación comenzó a surgir dentro de él. Vadim no podía simplemente quedarse ahí, aceptando pasivamente su traición. Necesitaba confrontarlos, exigir respuestas, hacer justicia. Y así, mientras sus compañeros dormían plácidamente a su alrededor, Vadim comenzó a trazar su plan de fuga. Estudió los patrones de vigilancia, los horarios de los guardias,
cada detalle que pudiera ayudarle a escapar sin ser detectado. Cada paso fue calculado con precisión, cada movimiento planeado meticulosamente. Vadim no podía arriesgarse a ser capturado antes de enfrentarse a Xiusa y su amiga. Tenía que triunfar. Con un corazón lleno de determinación y una mente enfocada, Vadim comenzó su viaje para escapar del ejército. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por tener la oportunidad de enfrentarse a quienes lo traicionaron. Vadim sintió que su corazón se aceleraba mientras se movía cautelosamente entre las sombras de la noche. Cada sombra, cada movimiento, parecía una amenaza inminente, pero estaba decidido a no ser capturado. Se había entrenado para eso, para momentos de peligro y adversidad, y ahora era el momento de poner a prueba sus habilidades. Con pasos rápidos y silenciosos, Vadim se alejó cada vez más de la unidad militar. Se escabulló entre la densa vegetación, evitando las carreteras principales y los puestos de control. Cada momento de vacilación era una oportunidad perdida, por lo que avanzó con determinación, con el único pensamiento de alcanzar a su amada y enfrentarse a quienes lo habían traicionado. La noche era la aliada de Vadim, envolviéndolo en su manto oscuro y ocultando sus movimientos de las miradas indiscretas de los vigilantes. Pero aún así sabía que el tiempo estaba en su contra. Con cada minuto que pasaba, sus perseguidores podían acercarse y él no podía permitirse el lujo de ser capturado. Finalmente, después de horas de caminata silenciosa, Vadim vio el camino que lo llevaría de regreso al pueblo que una vez llamó hogar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de anticipación y ansiedad. No sabía qué encontraría allí, pero estaba decidido a afrontar lo que viniera. Con pasos firmes, Vadim cruzó la calle y se sumergió en la oscuridad de los árboles que bordeaban el camino. Ahora estaba más cerca de casa, más cerca de sus respuestas, pero también más expuesto que nunca. Cada sonido lo hacía estremecerse, cada sombra parecía esconder un peligro inminente, pero siguió avanzando, impulsado por la esperanza de que de alguna manera todo se resolvería al final. Vadim llegó al pueblo cercano después de horas de caminar sigilosamente por caminos oscuros y desolados. Tenía los pies cansados y doloridos, pero su determinación no había flaqueado. Sabía que cada paso lo acercaba a su objetivo, enfrentarse a Xiusa y su amiga. Al entrar en la ciudad, Vadim se sintió como un extraño entre los transeúntes que pasaban apresuradamente a su lado. Miró a su alrededor, buscando la estación de tren que lo llevaría de regreso a su pueblo. Era una ciudad ajetreada, con luces brillantes y calles llenas de gente yendo y viniendo. Se acercó a un guardia en la calle, tratando de ocultar su aspecto desaliñado y su nerviosismo. Disculpe, dijo, su voz sonaba más firme de lo que sentía. ¿Dónde puedo encontrar la estación de tren? El guardia señaló en la dirección opuesta, indicando el camino que debía seguir Vadim. Simplemente continúa por esta calle hasta el final y gira a la izquierda. No te lo puedes perder. Vadim agradeció al guardia y siguió sus instrucciones, estando atento a cualquier movimiento sospechoso a su alrededor. Sabía que no podía permitirse el lujo de llamar la atención de las autoridades. Su fuga dependió del anonimato. Finalmente, vio la estación de tren más adelante. Era un edificio imponente, con trenes que llegaban y salían a intervalos regulares. Vadim sintió una opresión en el pecho al pensar en cómo había cambiado su vida desde que dejó ese mismo puesto para alistarse en el ejército. Compró su billete para el pueblo, con el poco dinero que tenía ahorrado en su mochila. Mientras esperaba el tren, su mente vagaba hacia Xiusa y su amiga. ¿Qué diría cuando los encontrara? ¿Cómo explicarías tu huida, tu dolor, tu angustia? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, Vadim solo estaba decidido a llegar a la aldea y enfrentarse a quienes lo habían traicionado. Abordó el tren, sintiendo el movimiento de las vías bajo sus pies y sabiendo que cada kilómetro lo acercaba a su destino. Vadim estaba exhausto cuando finalmente llegó a la estación de tren de la ciudad cercana. Le dolían los pies de tanto caminar y el dolor en su corazón solo aumentaba con cada paso que daba hacia casa. Estaba decidido a enfrentarse a Xiusa y su amiga, cueste lo que cueste. Mientras se acercaba al andén, Vadim vio que el tren se acercaba a lo lejos. Su corazón se aceleró ante la perspectiva de finalmente regresar a su aldea y enfrentarse a quienes lo habían traicionado. Aceleró el paso, ignorando el dolor en su hombro izquierdo, resultado de una caída durante su fuga del ejército.
pero la prisa acabó resultando desastrosa. Vadim no vio la piedra suelta en el suelo de la plataforma y tropezó, cayendo torpemente sobre su ya herido hombro. Un dolor punzante recorrió su cuerpo cuando escuchó el sonido de algo rompiéndose. Con un gemido de dolor, Vadim intentó levantarse, pero su hombro parecía no responder a las órdenes de su cerebro. Había resultado gravemente herido. La gente a su alrededor se apresuró a ayudarlo, murmurando palabras de preocupación, pero Vadim apenas podía oírlas debido al zumbido en sus oídos. Un guardia se acercó y le ofreció ayuda, pero Vadim se negó. Sabía que no podía permitir que lo detuvieran ahora. Tenía que continuar su viaje, cueste lo que cueste. Con un esfuerzo sobrehumano, Vadim se levantó, ignorando el dolor punzante en su hombro. Se tambaleó hacia el tren, decidido a no darse por vencido ahora. Después de todo, había llegado demasiado lejos para retirarse. Con un último esfuerzo, Vadim logró subir al tren, deseando que su destino finalmente estuviera a su alcance. Pero cuando el tren salió de la estación, supo que su viaje estaba lejos de terminar. Aún quedaba mucho por afrontar antes de poder enfrentarse a quienes lo habían traicionado. Ekaterina Pavlovna, una mujer de mediana edad y de corazón generoso, regresaba a casa después de un largo día de trabajo cuando vio a Vadim. Estaba tirado en el suelo de la estación de tren, claramente herido y necesitando ayuda urgente. Sin dudarlo, Ekaterina se acercó a él y rápidamente lo examinó. Vadim estaba pálido y sudando, su respiración era irregular y su expresión era de intenso dolor. Ekaterina pudo ver que su hombro estaba claramente dislocado y necesitaba atención médica inmediata. Sin pensarlo dos veces, Ekaterina le ofreció ayuda a Vadim. Ella lo ayudó a ponerse de pie y lo sostuvo mientras lo llevaba a su modesta casa cerca de la estación de tren. A pesar de las objeciones de Vadim, ella lo convenció de que necesitaba atención médica y que su casa era el lugar más cercano y seguro para recuperarse. Tan pronto como llegaron a la casa de Ekaterina, ella ayudó a Vadim a acostarse en un cómodo sofá y comenzó a curar sus heridas. Con habilidad y cuidado, realineó su hombro dislocado y le hizo un vendaje improvisado para ayudar a aliviar su dolor. Vadim agradeció la inesperada ayuda de Ekaterina. No sabía cómo habría sobrevivido sin ella en esa situación desesperada. Mientras descansaba y se recuperaba, Ekaterina preparó té caliente y comida reconfortante para ayudarle a recuperar fuerzas. Mientras Vadim se recuperaba, Ekaterina escuchó atentamente su historia. Ella se sintió conmovida por su determinación de enfrentarse a quienes lo habían traicionado y prometió ayudarlo en todo lo que pudiera. Vadim abrió lentamente los ojos y se encontró en un entorno desconocido. La suave luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación donde yacía. Una sensación de confusión lo invadió antes de que regresaran a él los recuerdos del accidente en la estación de tren. Intentó sentarse, pero una oleada de dolor irradió desde su hombro herido, haciéndolo gemir involuntariamente. Fue entonces cuando advirtió la presencia de Ekaterina Pavlovna a su lado, mirándolo con preocupación. «Estás despierto», dijo suavemente, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «¿Cómo te estás sintiendo?» Vadim intentó responder, pero el dolor en su hombro era demasiado intenso para poder formar palabras coherentes. Ekaterina, al notar su dificultad, lo ayudó suavemente a ponerse más cómodo en la cama, teniendo cuidado de no agravar sus heridas. «Tienes suerte de no haberte lastimado más gravemente», dijo, mientras revisaba las vendas improvisadas alrededor del hombro de Vadim. «Te caíste muy fuerte en la estación. Por suerte, pudimos llevarte a casa a tiempo». En ese momento entró en la habitación Stepan Sergevich, el marido de Ekaterina, con una bandeja que contenía una taza de té humeante y algunos trozos de pan recién hecho. Miró a Vadim con simpatía antes de sentarse junto a su esposa. «Joven, eres bienvenido a nuestra casa», dijo Stepan con una cálida sonrisa. «Estaremos encantados de cuidar de usted hasta que se recupere por completo». Vadim se sintió abrumado por una mezcla de gratitud y confusión. Apenas conocía a Ekaterina y a Stepan, pero allí estaban ellos, cuidándolo como si fuera parte de la familia. Fue un gesto de bondad que nunca esperó encontrar, especialmente en un momento tan difícil de su vida. Mientras Ekaterina y Stepan lo ayudaban a alimentarse y le cambiaban las vendas, Vadim se dio cuenta de que estaba frente a personas realmente buenas. No solo atendían sus heridas físicas, sino que también le ofrecían apoyo emocional en un momento de gran vulnerabilidad.
A medida que avanzaba la tarde, Ekaterina y Stepan permanecieron al lado de Vadim, hablándole sobre su viaje y por qué estaba tan decidido a regresar a su aldea. Sus palabras de sabiduría y aliento tocaron el corazón de Vadim, haciéndole darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Cuando cayó la noche y Vadim se dispuso a dormir, se sintió agradecido de haber encontrado a Ekaterina y Stepan en su momento de necesidad. Le habían dado no solo refugio y cuidado, sino también una nueva perspectiva sobre el significado de la verdadera bondad y generosidad. Vadim estaba sentado a la mesa de la cocina, perdido en sus pensamientos, cuando Stepan se acercó con una expresión seria en el rostro. Puso una mano reconfortante sobre el hombro de Vadim y dijo con voz tranquila: Vadim, entiendo tu angustia, pero creo que es hora de reconsiderar tu decisión de huir del ejército. Vadim levantó la vista para encontrarse con la gentil mirada de Stepan, sin entender del todo lo que estaba sugiriendo. ¿Pero cómo puedo volver después de lo que pasó?, preguntó, su voz llena de incertidumbre y dolor. Stepan suspiró y escogió cuidadosamente sus palabras. Sé que no será fácil, Vadim, pero huir no resolverá nada. Si regresas a la unidad, podemos trabajar juntos para resolver esta situación. No estás solo en esto. Vadim vaciló, su corazón todavía lleno de desconfianza y dolor. Sin embargo, las palabras de Stepan empezaron a resonar en su mente. Quizás huir no fuera la solución. Tal vez había llegado el momento de afrontar sus problemas de frente. Después de un largo momento de reflexión, Vadim finalmente sintió, con una determinación renovada brillando en sus ojos. Así es, Stepan. Confío en ti. Voy a volver a la unidad. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Stepan y estrechó agradecido la mano de Vadim. Hiciste la elección correcta, amigo mío. Ahora, trabajemos juntos para resolver esto. Con el apoyo de Stepan a su lado, Vadim se sintió más fuerte que nunca. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara, sabiendo que no estaba solo en su viaje. Vadim finalmente vio acercarse el final de su terrible experiencia cuando, después de cumplir su condena por fuga, fue desmovilizado del ejército. El peso del tiempo pasado fuera de casa, que llevaba consigo la carga de la traición y el dolor, comenzó a aliviarse a medida que regresaba a su aldea. El camino de regreso estuvo marcado por una mezcla de emociones. Vadim sintió una mezcla de alivio al verse finalmente libre de las limitaciones del servicio militar, pero también una creciente ansiedad al pensar en la inevitable confrontación que le esperaba cuando llegara a casa. Mientras el tren avanzaba por los campos y bosques familiares de su tierra natal, Vadim reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde el día en que abandonó el pueblo por primera vez. Se preguntó cómo sería su recepción y si las personas que alguna vez lo conocieron también todavía lo aceptarían después de su ausencia. Cuando finalmente desembarcó en la estación del pueblo, Vadim fue recibido por una mezcla de rostros familiares y desconocidos. Se sentía como un extraño en su propia tierra, pero la determinación lo impulsó a seguir adelante. Mientras caminaba por las calles familiares, Vadim notó los sutiles cambios que habían tenido lugar en el pueblo durante su ausencia. Aparecieron nuevos edificios, mientras que otros habían sido renovados. Sin embargo, el espíritu acogedor y familiar de la comunidad se mantuvo inalterado. Al llegar a casa, Vadim fue recibido por su madre, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer si lo soltaba. «Hijo mío, finalmente has vuelto», murmuró con voz ahogada. Vadim sintió un nudo en la garganta mientras abrazaba a su madre. Sabía que había regresado al lugar al que pertenecía, pero también comprendió que las cosas nunca volverían a ser iguales. La traición de Xiusa y su amiga había dejado profundas cicatrices en su corazón, cicatrices que tardarían en sanar. Mientras regresaba a su hogar y a su vida de pueblo, Vadim luchaba por encontrar una sensación de normalidad en medio del torbellino de emociones que lo atormentaba. Sabía que todavía tenía mucho que afrontar, pero también sabía que tenía una comunidad de apoyo a su alrededor, lista para ayudarle a superar cualquier desafío que se le presentara. Vadim caminaba por las calles del pueblo con un nudo en la garganta y el corazón apesadumbrado. Se acercó a la casa de su padre sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. No sabía qué esperar de esta reunión, pero sabía que tenía que afrontarlo. Al entrar a la pequeña casa de madera, Vadim encontró a su padre sentado a la mesa, concentrado en algún trabajo.
Su padre levantó la vista cuando escuchó los pasos de Vadim acercándose, y una expresión de sorpresa iluminó su rostro arrugado. «Vadim, hijo mío, ¿eres realmente tú?», exclamó su padre, levantándose rápidamente de su silla y yendo a abrazarlo fuertemente. Las lágrimas brotaron de los ojos de ambos mientras se abrazaban, un reencuentro lleno de emoción después de tanto tiempo separados. A medida que la emoción del momento disminuyó, Vadim notó que su padre parecía preocupado. «¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué volviste tan de repente?». Vadim respiró hondo y reunió el coraje para compartir la verdad con su padre. «Regresé porque descubrí algo que necesito afrontar», comenzó con la voz temblorosa por la emoción. «Descubrí que Xiusa y Serga están juntos y viven una vida normal aquí en el pueblo». El rostro de su padre se tensó en una expresión de dolor mientras asimilaba la noticia. Puso una mano reconfortante sobre el hombro de Vadim. «Lo siento, hijo. Sé que esto debe ser difícil para ti». Vadim asintió, sintiendo una mezcla de ira y tristeza agitándose dentro de él. Se preguntó cómo Xiusa, a quien amaba con todo su corazón, pudo haberle hecho esto. Y Serga, su viejo amigo, ¿cómo podía traicionarlo así? Su padre lo miró con preocupación, leyendo el torbellino de emociones en su rostro. «No dejes que esta situación te consuma, Vadim», le aconsejó amablemente. «Eres más fuerte que esto. La vida continúa y tienes el poder de encontrar tu propia felicidad, independientemente de lo que haya sucedido». Las palabras de su padre resonaron dentro de Vadim, dándole un renovado sentido de determinación. Sabía que no sería fácil dejar atrás el pasado, pero también sabía que necesitaba seguir adelante si quería encontrar la paz y la felicidad nuevamente. Decidido a dejar atrás los dolorosos recuerdos de su pueblo natal, Vadim tomó una decisión crucial: mudarse al centro regional. Sintió que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las traiciones y el dolor del pasado, donde pudiera construir una nueva vida. Con pocas pertenencias en una maleta, Vadim partió hacia el centro regional, donde esperaba encontrar nuevas oportunidades y un entorno más propicio para empezar de nuevo. Al llegar se encontró frente a una ciudad bulliciosa, llena de vida y posibilidades. Pronto Vadim conoció a un viejo amigo militar que también se estaba instalando en la ciudad. Juntos decidieron buscar trabajo y empezar de nuevo sus vidas. Con la ayuda de su amigo, Vadim consiguió un trabajo en una fábrica local, donde comenzó a trabajar duro para demostrar su valía. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó, Vadim encontró un sentido de propósito en su nuevo trabajo. Estaba decidido a dejar atrás su tumultuoso pasado y forjarse una nueva identidad. A medida que los días se convirtieron en semanas y pasaron los meses, Vadim se fue adaptando gradualmente a su nueva vida en el centro regional. Hizo amigos, exploró la ciudad y encontró consuelo en la rutina de su trabajo. Mientras tanto, la ciudad le ofreció una variedad de oportunidades y experiencias que nunca encontraría en el pueblo. Vadim se sintió revitalizado por el rápido ritmo de la vida en la ciudad y la sensación de libertad que proporcionaba. A pesar de los inevitables recuerdos de su antigua vida que lo atormentaban de vez en cuando, Vadim estaba decidido a mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo y estaba decidido a aprovecharlo lo mejor que pudiera. A pesar de su exitosa adaptación a la vida urbana y de sus progresos en su carrera fabril, Vadim a menudo se encontraba sumido en una profunda soledad. Tenía amigos, compañeros de trabajo y una rutina ocupada, pero aún así sentía un vacío persistente en su corazón. Por la noche, cuando las silenciosas calles de la ciudad se convertían en testigos de su soledad, Vadim no podía evitar sentir la ausencia de alguien especial a su lado. Todavía estaba resentido con las mujeres, especialmente después de la traición de Xiusa, que dejó una herida emocional profunda y duradera en su corazón. Por mucho que intentara distraerse con el trabajo y las actividades sociales, la soledad seguía atormentándolo, convirtiéndose en una presencia constante en su vida. Anhelaba una verdadera conexión, alguien que pudiera compartir sus alegrías y tristezas, sus sueños y miedos. A veces Vadim se encontraba imaginando cómo sería tener a alguien a su lado, alguien con quien compartir sus días y sus noches, sus triunfos y desafíos. Pero cada vez que intentaba abrirse a nuevas posibilidades, el espectro de la traición de Xiusa flotaba sobre él, alimentando sus miedos e inseguridades. La soledad era una compañera implacable que lo acompañaba incluso en los momentos más ocupados de la ciudad.
Por mucho que intentara llenarlo con trabajo o actividades sociales, el vacío persistía, como una sombra oscura que lo seguía a donde quiera que fuera. Sin embargo, Vadim sabía que necesitaba afrontar su soledad de frente, en lugar de huir de ella. Comprendió que no podía permitir que sus experiencias pasadas le impidieran encontrar la felicidad en el presente. Pero el camino para superar su soledad fue incierto y lleno de desafíos. Vadim salió del trabajo con una sensación de agotamiento que lo envolvía. La rutina diaria en la fábrica empezaba a pasarle factura y sentía la necesidad de un descanso para recargar energías. Decidió que era hora de tomarse un descanso y cuidarse por un momento. Mientras caminaba hacia el supermercado local, Vadim dejó que sus pensamientos vagaran libremente. Admiraba las luces de la ciudad que se encendían al anochecer, contrastando con el cielo oscuro. Era una visión familiar, pero aún así reconfortante. Al entrar al supermercado, Vadim se sintió envuelto por el ambiente animado y ajetreado. Vagó por los pasillos, mirando los diferentes productos en los estantes. Elegir su cena no fue una tarea complicada, pero disfrutaba tener un momento para sí mismo, lejos de las presiones del trabajo y las preocupaciones de la vida cotidiana. Mientras recorría los pasillos, Vadim se encontró examinando la comida más de cerca de lo habitual. Optó por ingredientes frescos y saludables y decidió que era hora de cuidar mejor su salud y bienestar. Mientras escogía los alimentos para su comida, Vadim se dio cuenta de que la simple tarea de hacer la compra le proporcionaba una sensación de calma y serenidad. Fue un momento de pausa en medio del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, un momento para respirar profundamente y recargar energías. Finalmente, con su carrito lleno y tranquilo, Vadim se dirigió al cajero para pagar sus compras. Sintió una leve sonrisa formarse en sus labios mientras observaba a las personas que lo rodeaban, imaginando las historias y vidas que cada uno de ellos llevaba consigo. Al salir del supermercado y regresar a casa, Vadim se sintió renovado y renovado. El descanso de su rutina diaria había sido exactamente lo que necesitaba para recargar energías y obtener una nueva perspectiva de su vida. En el supermercado, Vadim se encontró recorriendo los pasillos, buscando algo para preparar la cena y tomar un descanso de su agotadora rutina. Mientras caminaba entre los estantes, sus pensamientos vagaban, perdidos en la niebla de su propia mente. Estaba absorto en sus preocupaciones y desafíos, sin apenas darse cuenta de las personas que lo rodeaban. Fue entonces cuando, de repente, su mirada encontró una figura familiar entre los pasillos. Sus ojos se posaron en una mujer de mediana edad, vestida con sencillez pero que irradiaba un aura de bondad y gentileza. Era Ekaterina Pavlovna, la misma mujer que lo había ayudado en sus momentos más difíciles muchos años atrás. Vadim sintió que su corazón se aceleraba con la sorpresa y la emoción del reencuentro. Se acercó a ella con cautela, recordando vívidamente la generosidad y el apoyo que ella le había ofrecido en el pasado. Ekaterina Pavlovna, llamó suavemente, y la mujer se volvió con una cálida sonrisa y sus ojos brillaban al reconocerlo. Vadim. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos?, exclamó extendiendo las manos a modo de saludo. Los dos se abrazaron, envueltos en un aura de nostalgia y gratitud. Vadim sintió que se quitaba un peso de encima, como si el universo le estuviera dando una señal de esperanza en medio de su soledad y desorientación. Mientras hablaban, Ekaterina expresó su alegría por verlo nuevamente y le preguntó sobre su vida desde la última vez que se vieron. Vadim compartió un poco sobre sus experiencias en la ciudad, su trabajo en la fábrica y las luchas internas que enfrentó. Ekaterina escuchó atentamente y ofreció palabras de aliento y sabiduría. Transmitía una sensación de calma y tranquilidad, como si fuera un ancla en medio de la tormenta que Vadim enfrentaba en su vida. A medida que avanzaba la conversación, Vadim se sintió reconfortado por la presencia de Ekaterina. Representaba un vínculo con su pasado, un recordatorio de los momentos en que encontró apoyo y compasión en los momentos más oscuros de su vida. Cuando finalmente se despidieron, Vadim se sintió renovado y fortalecido. Conocer a Ekaterina le trajo una sensación de paz y esperanza, y le recordó que no estaba solo en su viaje. Vadim y Ekaterina salieron del supermercado y caminaron hacia el estacionamiento, donde estaba estacionado el auto de Vadim. Mientras se acercaban al vehículo, Vadim se volvió hacia Ekaterina con una cálida sonrisa. «Ekaterina, ¿te gustaría que te lleven a casa?», preguntó, abriéndole la puerta del pasajero.
Ekaterina aceptó agradecida la invitación y se subió al coche junto a Vadim. Tan pronto como se instalaron, Vadim arrancó el vehículo y comenzó a conducir por la carretera, dejando atrás los edificios de la ciudad y adentrándose en el paisaje rural. Durante el viaje, un cómodo silencio flotó entre ellos por un momento, antes de que Vadim lo rompiera con una cuidadosa pregunta. Ekaterina, ¿puedo preguntarte sobre tu vida?, comenzó, su voz llena de curiosidad y respeto. Ekaterina asintió con una suave sonrisa. Por supuesto, Vadim. No dudes en preguntar. Vadim aprovechó la oportunidad para conocer más sobre la vida de Ekaterina. Descubrió que ella era viuda y había criado sola a sus hijos tras la muerte de su marido. Ekaterina compartió historias sobre los desafíos que enfrentó y las alegrías que encontró a lo largo de los años. A medida que transcurría la conversación, Vadim se sentía cada vez más impresionado por la fuerza y determinación de Ekaterina. Era una mujer de gran coraje y compasión, que había superado la adversidad con gracia y dignidad. Mientras conducían por la carretera, Vadim sintió que se formaba una conexión genuina entre ellos. Ekaterina no solo lo ayudó en los momentos más difíciles de su vida, sino que también lo inspiró con su sabiduría y amabilidad. Ekaterina miró hacia el camino, perdida en sus dolorosos recuerdos mientras Vadim conducía en silencio. Después de un momento de vacilación, decidió compartir su historia con él. Vadim, hace unos años perdí a mi marido y a mi hija en un accidente de coche, empezó Ekaterina con la voz quebrada por la emoción. Fue un momento devastador en mi vida. Mientras hablaba, Vadim escuchaba atentamente, y las palabras de Ekaterina hacían eco de su propio dolor. Podía sentir la intensidad de su pérdida, su propio dolor resonando en respuesta. Ekaterina continuó describiendo el dolor insoportable de perder a un ser querido, el vacío que se instaló en su corazón y la lucha diaria por seguir adelante. Ella compartió sus preciosos recuerdos de su esposo y su hija, recordando los momentos felices que compartieron juntos. A medida que se desarrollaba la historia de Ekaterina, una ola de emociones invadió a Vadim. Sintió una profunda empatía por ella y compartió su dolor y tristeza mientras escuchaba su historia. Mientras las palabras fluían entre ellos, Vadim y Ekaterina encontraron consuelo el uno en el otro. Compartieron sus historias, su dolor y sus sueños, formando un vínculo de compasión y comprensión mutua. Cuando el sol se hundió en el horizonte y se acercó la noche, Vadim y Ekaterina encontraron una sensación de paz en su conexión. Sabían que sus historias estaban entrelazadas de manera profunda y significativa, y que este viaje juntos había sacado a la luz una nueva comprensión y aceptación de sus propias experiencias de vida. Cuando el auto de Vadim se detuvo frente a la casa de Ekaterina, sintió una mezcla de emociones fluir por su cuerpo. Al observar la modesta casa en el crepúsculo, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde la última vez que estuvo allí. La casa, que alguna vez fue un remanso de calidez y felicidad, ahora emanaba un sentimiento de soledad y anhelo. Vadim notó las cortinas rotas de las ventanas, los escalones desgastados de la entrada y las flores marchitas en el jardín. Era evidente que el paso del tiempo había dejado huella en aquella pequeña residencia. Mientras Ekaterina bajaba del coche, Vadim la observaba con una mezcla de compasión y tristeza. Se preguntó cómo una mujer tan fuerte y resistente como ella había podido soportar tantas pérdidas y dificultades en su vida. Al entrar a la casa, Vadim fue recibido por un sentimiento de familiaridad y nostalgia. Las paredes todavía guardaban recuerdos de días mejores, cuando la casa estaba llena de risas y amor. Pero ahora, el silencio flotaba en el aire, llenando el espacio vacío con una melancolía palpable. Mientras Ekaterina guiaba a Vadim por la casa, mostrándole los rincones donde ella y su familia solían pasar tiempo juntos, él sintió una sensación de profunda tristeza. Era como si cada objeto de esa casa contara una historia de amor y pérdida, de momentos felices que se convirtieron en recuerdos dolorosos. Sin embargo, a pesar de la tristeza que invadía la casa, Vadim también notó un rayo de esperanza en los ojos de Ekaterina. Era una mujer de gran coraje y determinación, que había enfrentado la adversidad de frente y había salido más fuerte que nunca. Mientras estaban sentados juntos en la habitación, Vadim sintió gratitud por tener a Ekaterina en su vida. Ella era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, todavía se podía encontrar luz y bondad. Ekaterina le sonrió cálidamente a Vadim y lo invitó a su casa. Él aceptó agradecido la invitación,
sintiéndose bienvenido por su hospitalidad. Tan pronto como entraron, Vadim notó la atmósfera acogedora y familiar que impregnaba el ambiente. Sentados en la acogedora habitación, Ekaterina y Vadim comenzaron a compartir historias y recuerdos. Ekaterina habló de los días felices que pasó con su marido y su hija, recordando los momentos de alegría y amor que compartieron juntos. Describió la abrumadora sensación de pérdida que había experimentado después de su muerte y cómo había enfrentado los desafíos de la vida desde entonces. Vadim, a su vez, compartió detalles de su propio viaje, desde su infancia en el pueblo hasta su decisión de mudarse al centro regional en busca de una nueva vida. Habló sobre los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido y cómo su amistad con Ekaterina lo había inspirado a seguir adelante a pesar de las dificultades. Mientras hablaban, Ekaterina y Vadim encontraron consuelo en la compañía del otro. Se rieron juntos, compartieron lágrimas y descubrieron una conexión profunda que trascendió las palabras. Era como si sus corazones estuvieran unidos por la comprensión mutua y la empatía compartida. Con el paso del tiempo, Ekaterina sirvió té caliente y galletas caseras, creando un ambiente aún más acogedor y acogedor. Continuaron hablando hasta bien entrada la noche, perdidos en sus historias y en la compañía del otro. Cuando finalmente llegó el momento de que Vadim se fuera, Ekaterina lo abrazó afectuosamente y le expresó su gratitud por su visita. Vadim sintió una sensación de gratitud y paz al despedirse de ella, sabiendo que había encontrado no solo una amiga, sino también una fuente de consuelo y apoyo en tiempos difíciles. Vadim se levantó de su silla, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza mientras se preparaba para despedirse de Ekaterina. Se acercó a ella con una tierna sonrisa en los labios, reconociendo lo mucho que ella había significado para él en ese breve tiempo juntos. Ekaterina, quiero agradecerte por toda tu ayuda y generosidad, comenzó Vadim, con la voz llena de sinceridad. Me diste más de lo que puedo expresar con palabras y nunca olvidaré tu amabilidad. Ekaterina miró a Vadim con ternura y sus ojos reflejaban la profundidad de su propia gratitud. Ella extendió la mano y le tomó la mano con firmeza, transmitiéndole una sensación de apoyo y afecto. Vadim, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, respondió Ekaterina en voz baja. Me alegro de haber podido compartir este tiempo contigo y espero que nuestros caminos se crucen nuevamente en el futuro. Vadim asintió, sintiendo una sensación de consuelo en sus palabras. Sabía que aunque se estaban despidiendo en ese momento, la conexión que compartían era duradera y significativa. Después de unos momentos más juntos, Vadim se despidió de Ekaterina con un último y cálido abrazo. Sintió una sensación de gratitud desbordando su pecho mientras se alejaba, sabiendo que nunca olvidaría a la mujer que lo había ayudado en su momento de necesidad. Mientras caminaba hacia su auto, Vadim miró hacia atrás por última vez y vio a Ekaterina saludándolo desde la puerta de su casa. Él le devolvió el saludo, prometiéndose a sí mismo que mantendría vivo el recuerdo de esa amistad especial por el resto de su vida. De regreso a su casa, Vadim se sentó en silencio, perdido en sus propios pensamientos mientras reflexionaba sobre su vida y las decisiones que había tomado. Pensó en los altibajos que había enfrentado, las alegrías y las tristezas que habían marcado su camino hasta ese momento. Los recuerdos de su infancia en el pueblo inundaron su mente, recordándole los días sin preocupaciones que pasaba corriendo por el campo y las noches tranquilas bajo el cielo estrellado. Pensó en su amada Xiusa y en la promesa que se habían hecho antes de partir al ejército. Pero también había recuerdos dolorosos que lo atormentaban, como la traición de Xiusa y su mejor amigo Serga, que había sacudido profundamente su confianza y esperanza en el amor. Vadim se preguntó si había algo que podría haber hecho diferente, si sus elecciones hubieran conducido a un resultado diferente. Meditó sobre su decisión de huir del ejército en busca de respuestas y enfrentamiento, cuestionándose si había sido el camino correcto a seguir. Vadim se encontró reflexionando sobre su viaje desde entonces, desde su estancia en la ciudad hasta su reencuentro con Ekaterina y las profundas conversaciones que habían compartido. Mientras continuaban sus reflexiones, Vadim se dio cuenta de que cada experiencia, buena o mala, había contribuido a moldear quién era él hoy. Reconoció que, si bien el pasado podía ser doloroso, también contenía valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento. Vadim se preguntó sobre el futuro y las posibilidades que podría deparar. Se preguntó si podría encontrar la paz y la felicidad que anhelaba, si podría dejar atrás el dolor del pasado y seguir adelante con coraje y determinación.
Cuando el sol se puso afuera, Vadim sintió una sensación de renovación y esperanza creciendo en su corazón. Sabía que no estaba solo en su viaje y que con el apoyo de quienes lo rodeaban y la fuerza de su propia voluntad, podría enfrentar cualquier desafío que le deparara el futuro. Vadim estaba sentado en su casa, sumido en sus pensamientos, cuando una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Inspirado por la historia de Ekaterina y las reflexiones sobre su propia vida, decidió que era hora de cambiar la dirección de su viaje. Al escuchar las experiencias de Ekaterina y ser testigo de su resiliencia frente a la adversidad, Vadim quedó conmovido por su fuerza interior y su capacidad para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Se dio cuenta de que, al igual que Ekaterina, él también tenía el poder de moldear su propio destino y buscar una vida significativa y satisfactoria. Con renovada determinación, Vadim comenzó a elaborar un nuevo plan para su futuro. Se comprometió a dejar atrás la amargura del pasado y aprovechar las oportunidades que le esperaban. Decidió que buscaría un camino fiel a sí mismo, siguiendo sus sueños y aspiraciones con valentía y determinación. Vadim sabía que no sería fácil. Cambiar el curso de su vida requeriría coraje y sacrificio, pero estaba dispuesto a afrontar los desafíos que se le presentaban. Se sintió inspirado por el ejemplo de Ekaterina y decidió seguir sus pasos, buscando una vida con propósito y significado. Con un nuevo sentido de propósito, Vadim comenzó a hacer planes para el futuro. Consideró sus pasiones e intereses, buscando una carrera que realmente lo satisficiera. Imaginó las posibilidades que le esperaban y se emocionó ante la perspectiva de un nuevo viaje. Cuando el sol se puso afuera, Vadim se sintió renovado y lleno de esperanza. Sabía que le esperaban desafíos, pero estaba decidido a afrontarlos con valentía y determinación. Con una sonrisa en los labios y un nuevo brillo en los ojos, Vadim se levantó y comenzó a dar sus primeros pasos hacia una vida de cambio y renovación. Vadim estaba sentado a la mesa de la cocina, con una libreta y un bolígrafo en la mano, listo para comenzar a trazar su plan para una vida mejor. Sabía que para encontrar la felicidad y hacer realidad sus sueños necesitaba una hoja de ruta clara y definida. Primero, Vadim comenzó a enumerar sus objetivos a largo plazo. Quería encontrar una carrera que le apasionara, una ocupación que lo dejara realizado y satisfecho. Para ello, decidió que necesitaría buscar más educación y formación, adquiriendo las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos profesionales. A continuación, Vadim reflexionó sobre sus pasiones e intereses. Siempre le gustó trabajar con las manos y tenía habilidades en carpintería y ebanistería. Decidió explorar esta área y considerar la posibilidad de iniciar su propio negocio, transformando su pasión en una fuente de sustento y satisfacción. Además, Vadim reflexionó sobre sus relaciones personales y emocionales. Sabía que necesitaba trabajar para construir conexiones más profundas y significativas con los demás, cultivando relaciones basadas en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Mientras escribía en su cuaderno, Vadim sintió que una sensación de entusiasmo y determinación crecía dentro de él. Sabía que estaba en el camino correcto hacia una vida mejor y estaba decidido a seguir adelante con su plan, enfrentando cualquier desafío que se le presentara con coraje y determinación. Con cada objetivo enumerado y cada estrategia delineada, Vadim se sintió más seguro de su capacidad para convertir sus sueños en realidad. Sabía que no sería fácil y que habría obstáculos en el camino, pero estaba decidido a perseverar, sabiendo que cada paso lo acercaría más a la vida que deseaba. Vadim se despertaba cada mañana con un nuevo sentido de propósito. Estaba decidido a dedicarse a su trabajo y buscar prosperar, construyendo una base sólida para su futuro. Así, se lanzó de lleno a sus tareas diarias, comprometiéndose a dar lo mejor de sí en cada emprendimiento que se proponía. En el trabajo, Vadim era diligente y dedicado. Buscó constantemente formas de mejorar sus habilidades y desempeño, buscando aprender de cada experiencia y desafío que surgía. Sabía que el éxito no sería fácil, pero estaba dispuesto a trabajar duro para lograrlo. A lo largo del día, Vadim se encontró inmerso en sus responsabilidades, ya fuera la obra en la que estaba trabajando o su propio proyecto de carpintería en casa. Dedicó innumerables horas, concentrándose en los detalles y esforzándose por alcanzar la perfección en su oficio. Sin embargo, el duro trabajo de Vadim no se limitó solo al aspecto profesional de su vida. También se esforzó por construir relaciones sólidas y significativas con quienes lo rodeaban.
Se tomó tiempo para estar con su familia y amigos, cultivando conexiones que fueron fundamentales para su bienestar emocional y mental. Además, Vadim también encontró formas de contribuir a su comunidad participando en actividades de voluntariado y ayudando a quienes lo necesitaban. Creía firmemente en la importancia de retribuir y estaba dispuesto a hacer su parte para hacer del mundo un lugar mejor. Con el paso de los días, Vadim vio que los frutos de su arduo trabajo comenzaban a surgir. Logró pequeñas victorias y avanzó hacia sus objetivos. Cada día traía consigo nuevas oportunidades y desafíos, y él afrontaba cada uno de ellos con determinación y valentía. Vadim aprendió a lo largo de su viaje que la paciencia es una virtud esencial en la búsqueda del amor y la felicidad. Entendió que no todo sucede en el momento que queremos y que a veces es necesario esperar el momento adecuado para que las cosas encajen. Así, Vadim abrazó el arte de esperar con una nueva perspectiva. Ya no se dejó consumir por la ansiedad o la impaciencia, sino que cultivó una paciencia tranquila, confiando en que el destino le traería las oportunidades adecuadas a su debido tiempo. Mientras continúa con su arduo trabajo y se dedica a construir su vida, Vadim también reserva un espacio para nutrir su vida emocional y buscar el amor verdadero. Sabía que no podía forzar las relaciones, pero estaba abierto y receptivo a las posibilidades que le deparaba el futuro. Vadim disfrutó cada momento de su viaje, encontrando alegría en las pequeñas cosas de la vida y siendo optimista sobre lo que el destino le deparaba. Sabía que el amor y la felicidad eventualmente se cruzarían en su camino y, mientras tanto, estaba decidido a vivir plenamente y disfrutar cada momento. En momentos de soledad, Vadim encontró consuelo en la certeza de que el verdadero amor valía la espera. Cultivó una fe inquebrantable en que, cuando llegara el momento adecuado, encontraría a alguien que lo complementara y lo amara de la misma manera que él la amaría a ella. A medida que pasaban las estaciones y el tiempo seguía su curso, Vadim se mantuvo firme en su convicción de que la espera valdría la pena. Sabía que cuando finalmente encontrara el amor que estaba buscando, sería una experiencia verdaderamente especial y que le cambiaría la vida. Vadim estaba en su rutina habitual cuando una sorpresa inesperada puso su mundo patas arriba. Estaba trabajando en su proyecto de carpintería en casa, concentrado en darle los últimos toques a un hermoso mueble, cuando escuchó un golpe en la puerta. Curioso, Vadim caminó hacia la puerta y la abrió, esperando encontrar a un vecino o un repartidor. Sin embargo, se sorprendió al ver a Xiusa parada frente a él, con una expresión ilegible en su rostro. «Xiusa», murmuró Vadim, sorprendido de verla allí. No la había visto desde que regresó al pueblo después de su desmovilización del ejército, y su presencia le trajo una avalancha de emociones y recuerdos. Xiusa le sonrió tímidamente a Vadim, luciendo un poco nerviosa. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz suave y vacilante. Vadim, todavía perplejo por su apariencia, se hizo a un lado y le permitió entrar a su casa. Cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia ella, sin saber qué esperar. «¿Qué haces aquí, Xiusa?», preguntó Vadim, su voz llena de curiosidad y precaución. Xiusa miró a Vadim, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. «Necesitaba verte», admitió, con la voz ligeramente temblorosa. «Hay algo que necesito decirte». Vadim sintió que su corazón se aceleraba con anticipación, sin saber qué esperar de las palabras de Xiusa. La observó mientras ella se acercaba lentamente, sintiendo una ola de nostalgia e incertidumbre inundar sus pensamientos. Xiusa respiró hondo antes de comenzar a hablar, sus palabras fluían con sinceridad y honestidad. Ella reveló sus verdaderos sentimientos por Vadim y confesó que había cometido un error al casarse con Serga y que su corazón todavía le pertenecía a Vadim. Vadim escuchó atentamente cada palabra de Xiusa, su corazón se aceleraba con cada revelación. Se encontró inundado por una mezcla de emociones, desde la incredulidad hasta la esperanza renovada. Mientras asimilaba las palabras de Xiusa, Vadim se sintió obligado a repensar sus planes y prioridades. La inesperada sorpresa de su visita lo obligó a confrontar sus propias emociones y deseos, planteando interrogantes sobre su futuro y lo que realmente quería para sí mismo. Vadim quedó perplejo por la inesperada sorpresa que acababa de recibir. Sus pensamientos daban vueltas en su mente mientras intentaba comprender el significado de este giro de los acontecimientos en su vida. Sabía que esta sorpresa lo obligaría a repensar todos sus planes cuidadosamente elaborados y a tomar una decisión que tendría un impacto duradero en su futuro. Por un momento,
Vadim se sintió abrumado por la incertidumbre y la ansiedad. Se preguntó si estaba preparado para afrontar un cambio tan significativo en su vida, si estaba dispuesto a abandonar la seguridad de su rutina establecida en favor de lo desconocido. Sin embargo, sabía que necesitaba afrontar esta situación de frente y tomar una decisión que fuera fiel a sí mismo. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Vadim comenzó a considerar los pros y los contras de cada posible curso de acción. Reflexionó sobre los desafíos que enfrentaría si decidiera seguir el nuevo camino que se le presentaba, así como las oportunidades y recompensas que podrían surgir de esa elección. Por otro lado, reflexionó sobre la seguridad y comodidad de permanecer en su situación actual, continuando su camino hacia las metas que se había propuesto. Sin embargo, sabía que esta opción significaría renunciar a la sorpresa que había cambiado su perspectiva y le había hecho sentir curiosidad por las posibilidades que podrían surgir. Después de mucha reflexión e introspección, Vadim finalmente tomó una decisión. Se dio cuenta de que, aunque la elección que tenía ante sí era desafiante e incierta, no podía ignorar la oportunidad que se le presentaba. Estaba dispuesto a aceptar el cambio y dar un salto de fe hacia lo desconocido, confiando en que esta decisión le llevaría a nuevas experiencias y crecimiento personal. Vadim contempló profundamente la decisión que había tomado. Sabía que regresar a su aldea no sería un viaje fácil, pero era algo que sentía que debía hacer. La idea de afrontar su pasado y encontrar la paz lo impulsó y estaba decidido a seguir adelante con su elección. Al decidir regresar a su aldea, Vadim estaba preparado para enfrentarse a los fantasmas del pasado que atormentaban su mente. Sabía que significaría enfrentar viejas heridas y lidiar con emociones profundas que habían sido dejadas de lado durante demasiado tiempo. Sin embargo, creía que enfrentar estos desafíos era crucial en su viaje de curación y crecimiento personal. Además, Vadim también esperaba encontrar respuestas a las preguntas no resueltas que lo habían atormentado durante años. Anhelaba una sensación de cierre y comprensión de los acontecimientos que le habían llevado a tomar las decisiones que le habían traído hasta este momento. Regresar a casa representó una oportunidad para buscar claridad y encontrar una sensación de paz interior. Mientras se preparaba para su viaje de regreso a la aldea, Vadim sintió una mezcla de emociones, ansiedad, esperanza, determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero también estaba lleno de posibilidades. Estaba listo para enfrentar lo desconocido y aceptar cualquier cosa que el destino le deparara. Vadim sintió una mezcla de emociones al volver a encontrarse con Xiusa y Serga. Había imaginado este momento innumerables veces durante su viaje de regreso a la aldea, pero ahora que estaba ante ellos, todo parecía muy diferente de lo que había imaginado. Al ver la expresión de sorpresa y vergüenza en los rostros de Xiusa y Serga, Vadim se dio cuenta de que no esperaban verlo allí. Sintió una punzada de malestar, preguntándose qué estarían pensando sobre su repentino regreso al pueblo después de tanto tiempo. Xiusa, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, se quedó momentáneamente sin palabras. Parecía vacilante, como si no estuviera segura de cómo reaccionar ante la presencia de Vadim después de tanto tiempo. Por otro lado, Serga parecía tenso e incómodo, su expresión revelaba una mezcla de emociones que Vadim no podía descifrar por completo. Vadim se dio cuenta de que su regreso había puesto a todos en una situación incómoda. Se preguntó si debería haber planeado esta visita con más cuidado, si debería haberles avisado con antelación. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás ahora y que necesitaba afrontar esta situación de frente. Con un suspiro nervioso, Vadim dio un paso adelante, rompiendo el tenso silencio que se cernía sobre ellos. Intentó sonreír, aunque su corazón latía acelerado por la ansiedad. «Hola, Xiusa, Serga», comenzó, su voz sonaba un poco temblorosa. «Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos». Xiusa lo miró con recelo, mientras Serga permanecía en silencio, observando la escena con expresión impasible. «Sí, ha pasado mucho tiempo», respondió finalmente Xiusa, con voz suave y contenida. Vadim sintió que se le oprimió el pecho cuando escuchó la frialdad en su voz. Sabía que había mucha historia sin resolver entre ellos y era consciente de que este reencuentro no sería fácil. Sin embargo, estaba decidido a afrontar el pasado de frente y encontrar una manera de seguir adelante. Sabía que no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar el desafío, incluso si eso significaba revivir viejas heridas y enfrentar verdades incómodas.
Vadim sintió un torbellino de emociones mientras se preparaba para enfrentarse a Xiusa y Serga. Sabía que ese momento sería crucial, pues era la oportunidad de expresar sus sentimientos y buscar las respuestas que anhelaba. Con el corazón acelerado, Vadim respiró hondo y reunió coraje antes de comenzar a hablar. Sus ojos se encontraron con los de Xiusa, que ahora tenía una expresión de mezcla entre sorpresa y aprensión. Serga, a su vez, permaneció en silencio, observando atentamente cada palabra que salía de la boca de Vadim. Xiusa, Serga, comenzó Vadim, su voz firme pero teñida de emoción. Regresé porque hay cosas que tenemos que discutir, cosas que están pendientes desde hace mucho tiempo. Vio a Xiusa tragar saliva antes de responder. Lo sé, Vadim. También tengo cosas que decir. Vadim asintió, alentado por el hecho de que Xiusa también estaba dispuesta a confesar. Respiró hondo otra vez, recogiendo sus palabras antes de continuar. Ya no puedo ignorar lo que pasó entre nosotros, dijo, con la voz cargada de intensidad emocional. La traición, el dolor, todo todavía me persigue. Necesito entender por qué hiciste lo que hiciste. Xiusa miró hacia abajo, luciendo angustiada. Vadim, lo siento. Nos equivocamos, ahora lo sé. Pero en ese momento, las cosas eran complicadas. Serga finalmente intervino, con voz tranquila pero llena de arrepentimiento. Cometimos un terrible error, Vadim. Y ni siquiera puedo empezar a expresar cuánto lo siento. Me equivoqué al entrometerme en nuestra relación. Vadim respiró hondo, intentando procesar sus palabras. Sintió resurgir el dolor del pasado, pero también una chispa de esperanza de que tal vez, con el tiempo, pudieran encontrar un camino hacia el perdón y la reconciliación. No sé qué nos depara el futuro, dijo Vadim, ahora con la voz más suave. Pero estoy dispuesto a intentar encontrar una manera de avanzar, si tú también lo estás. Xiusa y Serga intercambiaron miradas antes de sentir, con una expresión de determinación en sus rostros. Vadim sintió que le quitaban un peso de encima, sabiendo que a pesar de las dificultades que aún les esperaban, finalmente estaban dando el primer paso hacia la curación y la reconciliación. Vadim sintió que le quitaban un peso de encima mientras reflexionaba sobre las palabras intercambiadas durante el enfrentamiento con Xiusa y Serga. Se dio cuenta de que a pesar del dolor del pasado, tenía el poder de elegir su futuro. Con una renovada sensación de claridad, Vadim tomó una decisión importante. Acepto, dijo, con voz firme pero tranquila. Acepto lo que pasó y estoy dispuesto a seguir adelante. Xiusa y Serga lo miraron con gratitud y alivio, sabiendo que el perdón de Vadim era un paso crucial hacia la curación y la reconciliación. Vadim sabía que perdonar no significaba olvidar el pasado ni negar el dolor que había causado. Significaba soltar el peso del resentimiento y dejar espacio para el crecimiento y la paz interior. Estaba decidido a no dejar que el pasado definiera su futuro y estaba listo para dar el siguiente paso en su viaje de autodescubrimiento. Con el corazón alegre y la mente clara, Vadim miró a Xiusa y Serga con compasión y aceptación. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba preparado para afrontar el desafío con valentía y determinación. Te perdono, dijo, y sus palabras resonaron con sinceridad. Y estoy listo para seguir adelante. Xiusa y Serga intercambiaron miradas emocionadas antes de acercarse a Vadim en un abrazo reconciliador. Fue un momento de aceptación mutua y renovación de vínculos, un paso importante hacia un futuro mejor. Vadim sintió una mezcla de emociones mientras se preparaba para despedirse de Xiusa y Serga. Aunque enfrentaron desafíos juntos y llegaron a un entendimiento, él sabía que era hora de seguir adelante y dejar atrás la aldea y el pasado. Al encontrarse con Xiusa y Serga por última vez, Vadim notó la melancolía en sus ojos. Intercambiaron dulces palabras de despedida, expresando gratitud por el tiempo compartido y deseándose mutuamente lo mejor para el futuro. Gracias por todo, dijo Vadim, con la voz quebrada por la emoción. Nunca olvidaré lo que pasamos juntos. Xiusa y Serga sintieron, también luchando por contener sus propias emociones. Fue difícil separarse, pero sabían que era lo mejor para todos. Mientras se alejaba, Vadim miró hacia atrás por última vez, memorizando cada detalle de la aldea a la que una vez había llamado hogar. Sabía que estaba dejando atrás una parte importante de su vida, pero también esperaba con ansias lo que le deparaba el futuro. Con un profundo suspiro, Vadim continuó su viaje,
dejando atrás no solo la aldea sino también el peso del pasado que había cargado durante tanto tiempo. Estaba listo para abrir un nuevo capítulo en su vida y avanzar hacia nuevas posibilidades y aventuras. Cuando el sol se puso en el horizonte, Vadim sintió una sensación de libertad y renovación. Estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con los brazos abiertos. Vadim regresó a la ciudad con un nuevo sentido de propósito y determinación. Respiró profundamente el aire fresco y familiar de la ciudad, sintiéndose vigorizado por la energía palpitante del lugar. Si bien su regreso estuvo marcado por un sentimiento de nostalgia, también trajo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Mientras caminaba por las concurridas calles, Vadim se dio cuenta de que estaba listo para dejar atrás los recuerdos del pueblo y abrirse a las oportunidades que la ciudad tenía para ofrecer. Decidió que era hora de comenzar una nueva vida, construir nuevas relaciones y perseguir sus sueños con renovado vigor. Decidido a integrarse en la vida de la ciudad, Vadim buscó oportunidades laborales y pronto encontró un puesto en una empresa local. Estaba decidido a sobresalir en su trabajo, dedicándose a aprender y crecer profesionalmente. Además de centrarse en su carrera, Vadim también hizo un esfuerzo por volver a conectarse con viejos amigos y hacer otros nuevos. Asistió a eventos sociales, frecuentaba cafés y bares locales y participó en actividades comunitarias. Con cada interacción, se sentía más integrado a la vida en la ciudad y más seguro de su capacidad para construir una vida significativa allí. Mientras se instalaba en su nuevo apartamento, Vadim reflexionó sobre su viaje hasta el momento. Había recorrido un largo camino desde que dejó la aldea, enfrentando desafíos, superando obstáculos y creciendo como persona a lo largo del camino. Ahora estaba listo para aceptar plenamente su nueva vida en la ciudad y todo lo que ésta tenía para ofrecer. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, Vadim miró hacia el futuro con optimismo. Sabía que le esperaban desafíos, pero también confiaba en su capacidad para afrontarlos y prosperar. Vadim se lanzó de cabeza a construir su nueva vida en la ciudad, decidido a encontrar la felicidad y el amor que estaba buscando. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba dispuesto a afrontar los desafíos con valentía y determinación. En su nuevo trabajo, Vadim se esforzó por destacarse, dedicándose a su trabajo con diligencia y compromiso. Aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer profesionalmente, buscando alcanzar sus objetivos y alcanzar el éxito en su carrera. Además del trabajo, Vadim también invertía tiempo en actividades que le aportaban alegría y satisfacción. Incursionó en aficiones como la fotografía, la música y los deportes, encontrando salida a su creatividad y pasiones. En la búsqueda de la felicidad, Vadim también se permitió explorar nuevas experiencias y conocer gente nueva. Asistió a eventos sociales, visitó diferentes lugares y se abrió a nuevas conexiones. En cada encuentro, mantuvo su corazón abierto, esperando encontrar a alguien especial con quien compartir su vida. Mientras construía su nueva vida, Vadim también buscó cultivar un sentido de gratitud y aprecio por el presente. Aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida, encontrando la belleza en los momentos sencillos y en compañía de amigos y familiares. A pesar de los desafíos que inevitablemente surgieron en el camino, Vadim se mantuvo resistente y decidido a seguir adelante. Sabía que el viaje hacia la felicidad no sería fácil, pero estaba decidido a no darse por vencido hasta lograr sus objetivos. Con el paso del tiempo, Vadim vio cómo su nueva vida empezaba a florecer. Encontró satisfacción en su trabajo, hizo nuevos amigos y comenzó a sentirse más como en casa en la ciudad. Aunque el amor aún no se había cruzado en su camino, mantenía la esperanza de que algún día encontraría a alguien especial con quien compartir su vida. Vadim se encontraba inmerso en su nueva vida en la ciudad, dedicándose al trabajo y construyendo su felicidad personal. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, encontraría a alguien especial con quien compartir su vida, pero no esperaba que el amor llegara tan pronto y de una manera tan inesperada. Fue durante una tarde soleada en el parque de la ciudad que Vadim conoció a Lena, una mujer encantadora que estaba sentada en un banco leyendo un libro. Sus ojos se encontraron casualmente y una sonrisa tímida apareció en ambos labios. Vadim se acercó e inició una conversación y pronto descubrió que tenían mucho en común. Compartieron risas, historias y sueños mientras caminaban por el parque, perdidos en una animada conversación que parecía no tener fin. Cuando el sol se puso y el cielo se volvió naranja y rosa,
Vadim se dio cuenta de que se estaba enamorando de Lena. Su brillante sonrisa, su personalidad cautivadora y su alma gentil lo conquistaron de una manera que nunca imaginó posible. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando la ciudad, compartiendo comidas y disfrutando de la compañía del otro. Cada momento con Lena se sentía mágico y Vadim se encontraba pensando constantemente en ella, incluso cuando estaban separados. Con Lena a su lado, Vadim se sentía más completo que nunca. Ella trajo nueva luz a su vida, llenando sus días de alegría, amor y esperanza. Sabía que había encontrado algo especial, algo por lo que valía la pena luchar y proteger. A medida que su historia de amor floreció, Vadim se sintió más esperanzado sobre el futuro. Sabía que había desafíos por delante, pero confiaba en que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Con Lena a su lado, Vadim se dio cuenta de que la vida en la ciudad se había vuelto aún más significativa. Estaba decidido a hacer de ella una parte permanente de su nueva vida, construyendo juntos un futuro brillante. Vadim estaba viviendo un momento de plenitud en su vida. Encontrar a Lena había sido un verdadero regalo y la felicidad que experimentó con ella era algo que nunca había imaginado lograr. Juntos construyeron una vida llena de amor, compañerismo y plenitud. Cada día era una nueva aventura para Vadim y Lena. Exploraron juntos la ciudad, descubriendo nuevos lugares, sabores y experiencias. Desde románticos paseos por el parque hasta acogedoras cenas en casa, cada momento compartido fue precioso y significativo. Además de disfrutar de la compañía del otro, Vadim y Lena también estaban interesados en sus propios intereses y pasiones. Vadim continuó dedicándose a su trabajo, encontrando satisfacción y éxito en su carrera. Mientras tanto, Lena exploró sus talentos artísticos, dedicándose a la pintura y la fotografía, encontrando expresión y realización en sus creaciones. Sus vidas eran una sinfonía de alegría y armonía. Enfrentaron desafíos juntos, apoyándose mutuamente en tiempos difíciles y celebrando sus logros en tiempos de triunfo. Cada obstáculo que encontraron en el camino fue superado con resiliencia y amor, fortaleciendo aún más el vínculo especial que compartían. Vadim y Lena sabían que la felicidad no era solo un destino, sino un viaje continuo. Se esforzaron por cultivar el amor y la conexión que compartían, alimentando su relación con cuidado y dedicación. Cada día fue una oportunidad para enamorarnos más profundamente y conocernos más íntimamente. Juntos descubrieron el verdadero significado de la felicidad, no como un estado fugaz, sino más bien como una elección consciente de valorar los momentos simples y preciosos de la vida. Aprendieron a encontrar alegría en las pequeñas cosas, como un radiante amanecer o un cálido abrazo al final de un largo día. Mientras contemplaban el futuro, Vadim y Lena sabían que estaban preparados para afrontar cualquier desafío que se les presentara. Con su amor como guía, confiaban en que podrían superar cualquier adversidad y construir juntos una vida aún más plena y plena. Vadim se sintió abrumado por un profundo sentimiento de gratitud al recordar su viaje. Cada desafío, cada obstáculo, cada giro había dado forma a quien era hoy, y reconoció que cada experiencia había sido una parte esencial de su crecimiento y aprendizaje. Recordó los días difíciles en el ejército, la traición que lo dejó destrozado y el viaje incierto que lo llevó de regreso a su pueblo. Cada momento difícil había sido una lección valiosa, que le había enseñado sobre la resiliencia, la perseverancia y la importancia de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La ayuda desinteresada de Katerina Pavlovna y su marido, Stepan Sergeyevich, había sido un rayo de esperanza en su momento más oscuro. Sus sabias palabras y su apoyo inquebrantable habían sido como un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándolo de regreso al camino correcto. El reencuentro con Xiusa y Serga había sido doloroso, pero también había sido un catalizador de su transformación. Había confrontado sus sentimientos y enfrentado el pasado de frente, permitiéndose finalmente soltar el peso del resentimiento y el dolor. Y, por supuesto, encontrar a Lena había sido el punto de inflexión en su vida. Su amor y apoyo habían sido como un bálsamo para su alma herida, curando las cicatrices del pasado y ayudándolo a imaginar un futuro brillante y lleno de posibilidades. Ahora, al recordar todo lo que había sucedido, Vadim comprendió que cada desafío había sido una bendición disfrazada. Cada obstáculo había sido una oportunidad para crecer, aprender y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Se sentía agradecido por cada persona que se había cruzado en su camino,
por cada experiencia que había moldeado su carácter y por cada momento de alegría y dolor que había contribuido a su viaje. Sabía que sin estas experiencias no estaría donde estaba hoy, en un lugar de paz, amor y gratitud. Vadim se encontraba en un momento de profunda reflexión, contemplando cada paso de su viaje hasta ese momento. Revivió las experiencias que lo moldearon, desde los desafíos más difíciles hasta momentos de alegría y plenitud. Sentado en su lugar favorito, junto a la ventana, Vadim dejó que sus pensamientos vagaran libremente por el laberinto de recuerdos que constituían su vida. Recordaba vívidamente los momentos de dolor e incertidumbre, cuando el camino parecía estar envuelto en oscuridad, y también los momentos de triunfo y felicidad, cuando la luz brillaba intensamente en su camino. Recordó sus días en el ejército, rodeado de extraños, enfrentando desafíos físicos y emocionales que parecían insuperables. Cada día era una batalla y se encontró luchando para mantener viva su determinación y esperanza, incluso en sus momentos más oscuros. La traición de Xiusa y Serga había sido un duro golpe, una herida que tardó mucho en sanar. Vadim recordó el dolor insoportable que sintió al descubrir la verdad, la sensación de que le rompieran el corazón en pedazos. Pero al mismo tiempo, ese dolor había sido el catalizador de su transformación, impulsándolo a buscar una vida mejor para sí mismo. El reencuentro con Ekaterina Pavlovna había sido un momento de luz en medio de la oscuridad. La generosidad y el apoyo desinteresado que había recibido de ella y de su marido habían sido un poderoso recordatorio del poder de la bondad humana y de la importancia de ayudar a los demás en momentos de necesidad. Y entonces, Lena había llegado a su vida como un rayo de sol, iluminando su mundo con su amor y su luz. Ella había sido su ancla en tiempos turbulentos, su fuente de fortaleza e inspiración. Con ella a su lado, había redescubierto la alegría de vivir, encontrando un nuevo motivo para afrontar cada día con esperanza y gratitud. Ahora, al recordar su viaje, Vadim comprendió que cada desafío, cada obstáculo, cada lágrima derramada había sido parte de su camino hacia la felicidad. Comprendió que aunque el camino pudo haber sido arduo, cada paso lo había acercado a donde se encontraba hoy, en un lugar de paz, amor y gratitud. Vadim se encontraba en un momento de profunda reflexión, contemplando cada paso de su viaje hasta ese momento. Revivió las experiencias que lo moldearon, desde los desafíos más difíciles hasta momentos de alegría y plenitud. Sentado en su lugar favorito, junto a la ventana, Vadim dejó que sus pensamientos vagaran libremente por el laberinto de recuerdos que constituían su vida. Recordaba vívidamente los momentos de dolor e incertidumbre, cuando el camino parecía estar envuelto en oscuridad, y también los momentos de triunfo y felicidad, cuando la luz brillaba intensamente en su camino. Recordó sus días en el ejército, rodeado de extraños, enfrentando desafíos físicos y emocionales que parecían insuperables. Cada día era una batalla y se encontró luchando para mantener viva su determinación y esperanza, incluso en sus momentos más oscuros. La traición de Xiusa y Serga había sido un duro golpe, una herida que tardó mucho en sanar. Vadim recordó el dolor insoportable que sintió al descubrir la verdad, la sensación de que le rompieran el corazón en pedazos. Pero al mismo tiempo, ese dolor había sido el catalizador de su transformación, impulsándolo a buscar una vida mejor para sí mismo. El reencuentro con Ekaterina Pavlovna había sido un momento de luz en medio de la oscuridad. La generosidad y el apoyo desinteresado que había recibido de ella y de su marido habían sido un poderoso recordatorio del poder de la bondad humana y de la importancia de ayudar a los demás en momentos de necesidad. Y entonces, Lena había llegado a su vida como un rayo de sol, iluminando su mundo con su amor y su luz. Ella había sido su ancla en tiempos turbulentos, su fuente de fortaleza e inspiración. Con ella a su lado, había redescubierto la alegría de vivir, encontrando un nuevo motivo para afrontar cada día con esperanza y gratitud. Ahora, al recordar su viaje, Vadim comprendió que cada desafío, cada obstáculo, cada lágrima derramada había sido parte de su camino hacia la felicidad. Comprendió que aunque el camino pudo haber sido arduo, cada paso lo había acercado a donde se encontraba hoy, en un lugar de paz, amor y gratitud. Vadim mira al futuro con esperanza, dispuesto a afrontar cualquier desafío que pueda surgir. Después de todas las experiencias por las que ha pasado, ha aprendido la importancia de estar preparado para lo que el destino le depara. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida contribuyeron a moldear quién es hoy.
Aunque el futuro puede ser incierto y estar lleno de desafíos desconocidos, Vadim acepta esta incertidumbre con coraje y determinación. Sabe que encontrará maneras de superar cualquier adversidad que se le presente, tal como lo ha hecho tantas veces antes. Su confianza proviene de la fuerza que encontró dentro de sí mismo y de las valiosas lecciones que aprendió a lo largo de su viaje. De cara al futuro, Vadim visualiza un futuro lleno de posibilidades. Tiene planes y sueños, metas que alcanzar y nuevas experiencias que tener. Cualquiera que sea el destino que le depare, está dispuesto a aceptarlo con los brazos abiertos, sabiendo que cada desafío traerá consigo una oportunidad para crecer, aprender y volverse aún más fuerte. Imagina los momentos de alegría y plenitud que le esperan, las nuevas amistades que hará, los lugares que visitará y las historias que contará. Cada día es una página en blanco esperando ser escrita y Vadim está ansioso por empezar a escribir el siguiente capítulo de su vida.